Durante la colonia, una de las principales metas de los españoles era introducir la religión católica. Esto más que nada enfocado a los nativos. Para la fomentación del catolicismo se edificó en el centro de Oaxaca la primera catedral, la cual sufrió algunas modificaciones y remodelaciones por temblores o inundaciones. Estos eventos ocurrieron por los siglos XVII. Durante uno de los cambios de estructura, una catástrofe de agua paralizó el proceso. Inundó las habitaciones que aún se mantenían en pie, incluido un lugar sagrado donde guardaban todos los objetos utilizados en la misa. Fue acá donde dos miembros de la orden religiosa hallaron durante el traslado un ataúd sellado que nunca antes habían visto. La directiva de la catedral fue informada sobre el objeto. Decidieron dejarlo a un lado mientras se encargaban de los desastres producidos por la lluvia. Nadie sabía el origen de aquel féretro. No fue hasta una semana después que el obispo solicitó información de dónde lo habían encontrado. Las inundaciones no permitían reconocer de dónde había salido, por lo que el padre de la catedral les encargó la tarea de quitarle todo lo que tenía. Tenían que conseguir el nombre o sello de identificación de quien se trataba. Los frailes no consiguieron ningún grabado que indicara el contenido del ataúd. Pero al estar cerca de la caja cuando el trabajo estaba hecho, uno de los monjes decidió descansar encima del objeto. Él sintió que su traje era jalado y se sorprendió en el momento. Pero en vista de que había estado ajetreado todo el día, le restó algo de importancia. Pero cuando iba a dormir observó que a su hábito le faltaba un pedazo de tela. Era como si alguien se lo hubiera arrancado. Al día siguiente, los arquitectos y obreros llegaron para continuar con la reconstrucción de la catedral. Cuando les comunicaron sobre el hallazgo, se dieron a la tarea de buscar el lugar de donde había salido. Pero todos los intentos fueron infructíferos. El ataúd no fue movido del sitio y se mantuvo allí mientras se lo notificaba a los arquitectos. Una tarde, el joven encargado de dar mantenimiento al órgano de la iglesia se sintió atraído por el objeto misterioso. Había terminado sus labores sin siquiera quitarle la vista de encima. Decidió acercarse con cuidado, dándose cuenta que no contenía ningún grabado. Al continuar hurgando, notó que había un pequeño agujero en la tapa y llevado por la curiosidad decidió asomarse. Al principio no observó nada más que negrura, pero de repente observó cómo algo se desplazaba desde adentro y producía un sonido al trasladarse. Ahogó un grito entre manos y viendo que no había nadie alrededor, decidió continuar explorando. Tomó una hoja, la enrolló y la introdujo por el agujero. Aguardó al sentir los mordiscos de un ratón, pero al contrario, fue jalado con fuerzas el sarcófago que lo hizo retroceder con rapidez. Al revisar su mano encontró la hoja quemada en sus alrededores. El joven trabajador salió corriendo alejándose del lugar, pero cuando se topó con el obispo de la catedral terminó por mostrarle la hoja que había introducido, afirmando que en el ataúd había algo vivo. En búsqueda de tranquilizar al pobre joven, el sacerdote le aseguró que debía descansar y que ya estaba imaginando cosas. El padre acudió con una vela donde el ataúd se encontraba para comprobar la historia de aquel joven. Asomó su ojo a la hendidura y mientras intentaba que la luz diera hacia adentro del sarcófago, miró el horror más grande que jamás se había visto. Cayó hacia atrás rezando con intensidad y tomando su crucifijo mientras recobraba el conocimiento. La remodelación fue detenida temporalmente. El obispo se presentó ante los superiores eclesiásticos para hablar sobre la atrocidad. Cuando solicitaron que describiera lo que había visto, no pudo hacerlo. Dijo que era una mutación entre un ser humano y una bestia que le lava los huesos. En el consenso se creyó que la figura se podría tratar de algún ente demoníaco que había sido sellado en la caja.
por lo que decidieron mantener cerrada la catedral para hacer un exorcismo. Un grupo de especialistas volvió con el párroco de la catedral y comenzaron el procedimiento. Luego de los rezos se dio permiso para que se abriera el ataúd. Se necesitaron a más de 10 monjes para esta tarea. Cuando lo hicieron, un sonido horripilante retumbó en toda la catedral, seguido de una ventisca que sopló todas las luces del sitio. Los monjes presenciaron una masa forma y veloz que salió del ataúd para no volver jamás. El silencio reinó y al volver a prender las velas descubrieron el cuerpo sin vida de un monje y un exorcista. Los dos tenían expresiones de horror en sus rostros. Continuaron alumbrando la habitación y encontraron pisadas no humanas en la tierra. Cuando asomaron la luz dentro de la caja abierta descubrieron horrorizados que dentro hallaban un trozo de tela del hábito del monje, así como el pedazo de la hoja de aquel músico. El caso terminó allí y el padre de la catedral envió una carta a España para informar de lo ocurrido, así como el paradero desconocido de aquella entidad. Nadie volvió a tocar el tema ni a mencionar lo que había escapado de la catedral ese día. Pero siglos después, en un nuevo saqueo realizado a la estructura, se encontró enterrado debajo de un árbol el ataúd sin nombre y sin fecha del cual habla el relato.